En épocas de stream, un programa de radio. Los formatos, los modos, el cómo contar cosas. Empieza en Radio Éter. Bueno, qué programa que tenemos en el día de hoy. Hace muy poquito, Mario Pergolini volvió a la televisión. Y hace poco, además, en ese programa, llevaron a la tele a uno de mis divulgadores favoritos. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, pero este programa también se podría llamar Cómo contar a Santiago Bilinkis. Pero no vamos a hablar únicamente de ese muchacho en particular, de su vida, de lo que fue, sino de sus opiniones, de sus teorías sobre este semejante tema. Yo últimamente dejé de seguirle un poco la huella con tanta intensidad, pero hubo un momento en que me consumía todo lo que hacía, a cada lugar al que iba. Llegué a buscar en YouTube su apellido y filtré por los últimos videos subidos a ver si iba a alguna entrevista que yo no hubiera conocido. Tuve la suerte de llegar a él porque hacía una columna en el programa de radio que yo escuchaba de Matías Martín, y como suele pasar con los divulgadores, siempre, pero siempre que habla de algo me resulta interesante. Vamos a hablar de los asombrosos avances recientes de la inteligencia artificial. Esta tecnología tiene el potencial de revolucionar el mundo de muchas maneras. Desde la salud hasta la educación, la inteligencia artificial nos puede ayudar a ser más saludables, más inteligentes y más eficientes. Sin embargo, es importante recordar que la inteligencia artificial es todavía una tecnología en desarrollo y su potencial para el mal uso es grande. Debemos ser cuidadosos y reflexivos sobre cómo la usamos. Mientras avanzamos con esta tecnología, debemos recordar que tiene el potencial de hacer un mundo mejor, pero también de causar un sufrimiento inmenso si no se usa de manera responsable. Tremendo lo que cuenta, y en este programa vamos a hablar de todo eso, pero todo esto que dice Santiago Bilinkis no es algo que necesariamente piensa él, sino que todo ese discurso lo escribió una inteligencia artificial. Él le dijo a la inteligencia artificial que iba a ir a una radio, un medio de comunicación, a hablar de la misma, y ella le advirtió sobre todas estas cuestiones. Este chabón hace años que viene insistiendo con la evolución de la inteligencia artificial. Pero no es casualidad, porque gente como él, hace como 25 años, decía que se venía una cuestión fuerte, y era el tema del internet. Cuenta el tipo una anécdota justamente de hace 25 años, del año 99-2000, donde él da una conferencia en Chile y se cruza antes con un tipo llamado Wences Casares, que es fundador de Sapo, de Patagon y otras startups, y dice que este chabón piensa como 3 pasos adelante de todos y que es muy provocador, y en esa época, año 99-2000, estaban todos cebadísimos con internet que se venía, la gente de a pie todavía no sabía bien qué iba a pasar con eso, y el chabón se sube al escenario y dice lo siguiente, Wences, dice: imagínense que internet era la novedad, las burbujas de la .com, salían empresas a cotizar en bolsa que valían miles de millones de dólares, y escuchen lo que cuenta Santiago de lo que habla Wences. Si en este momento, estamos todos como locos con internet, pero si en este momento apagáramos internet, no pasaría absolutamente nada. Claro. Estamos en el año 2000, la gente recién empieza a tener computadoras, no existía la banda ancha, o sea, esto de tener internet las 24 horas todo el tiempo. Internet era algo que se usaba un ratito y ni siquiera podría explicar muy bien para qué. Yo chateaba por ICQ o MSN con mis compañeritos de colegio, con los que igual me iba a ver a la mañana siguiente. Pero en cambio, hoy, ¿qué pasaría si apagamos internet? Si un día para el otro, internet no anda, de pronto no existe más, no lo podemos usar. Hoy cortas internet y somos una colonia menonita. Hoy si llegás a laburar y te dicen, mira, no hay internet, bueno, vuelvo mañana. O sea, no puedes hacer nada. Se cae el sistema financiero, no te queda nada. Nada queda. Nada. Claro, hoy en día sin internet te morís, no podés vivir. Yo me mudé hace poco y estuve un mes sin internet hasta que me conectó la nueva compañía. Fue una locura, no podía trabajar, no podríamos transmitir este programa que estás escuchando, no podrías estar escuchando vos en este momento. En la inteligencia artificial estamos en ese mismo punto. Hoy no pasa nada, se cae ChatGPT, me chupa un huevo, o sea, quizá me complica un poco en algo. En 2 años esto va a ser indispensable. Se cae tu inteligencia artificial y estás en el horno. Eso puede ser un contratiempo para alguno, pero esencialmente no pasa nada. Bueno, en 2 años va a ser tan o más necesario como hoy es internet. O sea, el día que se cayó el chat o la IA que uses, listo, volvé mañana. O sea, no vas a poder laburar.
Para hablar de estas cuestiones voy a tomar cosas como hechos. Acá no vamos a discutir ideológicamente si tiene que pasar o no que este concepto de las inteligencias artificiales se inserten en este mundo. Hay gente que hoy en día las odia o está en contra o son apocalípticos, como diría Humberto Eco, que se rehúsa, que las niega, que habla de una moda, como hubo también gente que desconfiaba de la internet. Hoy la inteligencia artificial es una herramienta tremenda. Y como toda herramienta, puedes usarla de muchas maneras distintas. Es esa herramienta que si querés te permite desaparecer, borrarte de tu existencia y ponerte en piloto automático y que todo se haga sin que hagas nada. O puede ser esa herramienta increíblemente potente y poderosa que te permita alcanzar niveles que jamás hubieras podido lograr. El ejemplo más claro es un martillo. Vos el martillo lo puedes usar para construir o lo puedes usar para destruir. Pero ya vamos a hablar de qué es posible hacer y qué conviene hacer y qué no con la inteligencia artificial. Pero en principio es importante tener en cuenta eso. Podés tirarte a chanta o podés hacer algo que te supere al máximo en tu propio potencial. Podés usar IA para lo que antes te tomaba 6 horas, resolverlo en 4 segundos sin hacer absolutamente nada y convertirte en un estúpido. O podés usar IA para, en vez de dedicar 4 horas, dedicar media hora y hacer una producción increíblemente buena donde haya una impronta tuya fuerte y la IA sea una herramienta para desarrollar tu propio pensamiento y no para sustituirlo por un loro que repite y habla por vos. Ojo, la segunda parte es prometedora, pero atención con lo que dijo primero. Porque podés hacer algo en un segundo y convertirte en un estúpido. ¿Cómo en un estúpido? ¿Qué onda con eso? Cada vez que tercerizamos algo en una tecnología que puede ser algo tan básico como los fósforos, perdemos habilidades. Ya no sabemos hacer las cosas sin la tecnología. Claro, y vamos a ir a uno de los ejemplos que más me gustan de las analogías que suele utilizar Bilinkis, que él habla sobre la diferencia entre cultura e inteligencia. Imaginen, dice, que traemos a un cavernícola, a un tipo de las cavernas, un hombre que no tiene absolutamente nada de nuestra cultura, pero que en definitiva es un hombre, es un humano, y lo traemos hoy, acá, a nuestra cultura hoy en día. Si trajéramos un cavernícola de hace 10.000 años al presente, tendría unos problemas enormes para funcionar. Más allá de no tener el idioma, no entender nada de los códigos y no conocer los autos y los ascensores. O sea, realmente la pasaría muy mal. Seguro que sobreviviría, con serios problemas, pero sobreviviría. Claro, la adaptación sería terrible, pero tiene hospitales, médicos, refugios, abrigos, comodidades. Tiene muchas posibilidades de adaptarse. Incluso si fuera un bebé, plantea Bilinkis, el tipo podría crecer lo más bien como un humano sin demasiada diferencia como uno de los humanos de hoy en día. Esa persona no es menos inteligente que nosotros. De hecho, si trajéramos un bebé de hace 10.000 años al presente, sería indiscernible de nuestros hijos. Lo que le falta es cultura. Y atención, porque nosotros, que somos la especie más inteligente de la actualidad, por lo menos a los hechos, y ahora vamos a ponerlo sobre la mesa por si alguno lo quiere discutir, si fuera la situación al revés, si fuéramos nosotros quienes nos despertamos hace 10.000 años o 5.000 años atrás, así de civilizaditos como nos ven, somos tremendamente pollos. Si nos llevan a nosotros 10.000 años para atrás, con nuestro celular, con nuestra cultura, con todo lo que somos, que el cavernícola no es, no duramos 10 minutos. O sea, realmente, imagínate que te despertás en un lugar y no hay ningún tipo de civilización. Estás en plena selva. O sea, lo único que hay es naturaleza en el mundo. Estás totalmente perdido, amigo. Si caímos en invierno, lo más probable es que muramos la primera noche, porque no sabemos prender fuego. Si, no nos morimos la primera noche, al día siguiente no hay góndola para ir a agarrar una bandejita de vacío. Tenés que buscar algún animal, matarlo con tus propias manos, despellejarlo, y no sabemos prender fuego para cocinarlo, comértelo crudo. No duramos 10 minutos. Claro, él dice algo que es una locura, que es impactante. O sea, tanta tecnología, tanta evolución. Podemos mandar cohetes a la luna y estamos peor que el cavernícola. Pero esperen, volvamos a la inteligencia artificial, porque todo esto se basa en que vamos perdiendo habilidades a medida que terciarizamos cosas en cierta tecnología, como puede ser un fósforo o un encendedor o una calculadora. Vamos perdiendo cosas. Y hay algo, justamente, que perderlo podría ser realmente muy pero muy peligroso. ¿Qué es lo que nos define, lo que nos diferencia de las otras especies? ¿Dónde tiene el humano el foco de su poder? La inteligencia es lo que nos define como especie. No somos los más rápidos, no volamos, no somos los más fuertes, no somos los más feroces, somos los más inteligentes. Y no solo somos los más inteligentes, sino que además eso
nos posiciona en la cima mundial, como dice Santiago Bilinkis, quizás de un modo bastante desproporcionado. Y ser los más inteligentes nos dio un dominio absolutamente desproporcionado sobre todas las demás criaturas. O sea, inteligencia mata fuerza, inteligencia mata ferocidad. Claro, después van habiendo avances. Hay animales mucho más veloces que los humanos, pero no hay ningún animal más veloz que un avión. O lo mismo que los animales más fuertes. No hay ningún animal tan fuerte, ningún gorila que pueda vencer a un revólver o un taladro percutor. Pero todo esto que dice el tipo es para que se empiece a entender por dónde viene la cosa de la inteligencia artificial. Cuando apareció una máquina que podía ir más rápido que nosotros, un auto o un avión, bueno, que eso, ya había cosas que iban más rápido que nosotros. Y encima podíamos ir arriba de esa máquina e ir más rápido. Cuando apareció una grúa que podía levantar 10.000 veces más peso, genial. Ya había cosas más fuertes que nosotros, usábamos caballos, burros. Ahora, cuando aparece una máquina que pone en riesgo aquello que nos hace únicos, aquellos en los que nos destacamos, es mucho más delicado. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos recién de perder capacidades en tanto le entregamos cosas a los dispositivos tecnológicos? Bueno, vamos a poder tercerizar, ya no levantar grandes pesos o movilizarnos más rápido, sino pensar, razonar, articular ideas, crear. Es medio inexorable pensar que vamos a ir perdiendo algo de esas capacidades. Bueno, y eso me da un poco el pie para hablar de los miedos de la inteligencia artificial. Para este momento tienen que tener un par de cosas claras. Aunque ni siquiera sepa qué es porque no lo expliqué, y quizás ni siquiera lo voy a explicar, porque no tengo que explicarte qué es un martillo si vos sabés dónde encontrarlo, y te puedo decir cómo usarlo, y cómo te puede cambiar la vida, o cómo te puede complicar la vida, o cómo podés hacer algo increíble, o cómo podés hacerte mierda con ese martillo. No importa, realmente no importa decirte qué carajo es un martillo, ni cómo definirlo, ni qué lo compone. No es el qué de lo que hablamos en este programa, es el cómo. Y dice Bilinkis, cuando hablas de los riesgos y ves que hoy un chat es un chat, un robotito que te responde de manera simpática, no hay proporción. La mayoría de la gente no entiende cuál es el riesgo que puede haber. Resulta que nos toca ser la especie más inteligente de todas, pero esta no es la máxima inteligencia alcanzable. Hay incluso gradientes, dice Bilinkis, entre los seres humanos. Hay seres humanos que son notoriamente más inteligentes que otros, hay seres humanos que son unos imbéciles. Entonces, se pregunta, como siempre, ¿qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué hacemos nosotros con alguien que es mucho menos inteligente? ¿Qué pasa con alguien bastante menos inteligente que nosotros? Inteligente, pero menos. Bueno, habla de un ejemplo, por ejemplo, de un chimpancé, no de un humano con otro humano, sino cómo tratamos a los monos. Un mono es tremendamente inteligente, o sea, un mono realmente tiene mucha inteligencia, pero en esta conversación, en este programa de radio, en este podcast, no tiene ninguna chance de ser parte. Todos los humanos acordamos que somos los que dominamos este mundo, y al que no le gusta que arme su propia revolución, pero no pensamos solo en crueldades, sino en cualquier cosa podemos hacer con alguien menos inteligente, o sea, alguien inteligente pero menos inteligente, como por ejemplo puede ser un perro. Con un perro no le hacemos mierda, no los encerramos, al contrario, es nuestro amigo, lo podemos incluso llegar a querer. ¿Qué podemos hacer con estos animales menos inteligentes? ¿Qué puedo hacer yo con un animal que el animal no entiende ni cómo lo hice, pero no tiene manera de defenderse? Por ejemplo, si yo quiero que un perro entre a un lugar para dejarlo encerrado, para que salga al patio, lo que sea, le tiro un pedazo de carne y el perro va a ir a buscar ese pedazo de carne, aún sabiendo que va a quedar encerrado o lo que sea. El perro puede esperar, te puede mirar fijo, pero en la que tires el bife se va a lanzar a comerlo directamente. No lo va a poder evitar. Y bueno, si vamos a los bifes, en la crueldad también ganamos, porque incluso con animales que son mucho más fuertes que nosotros, somos de alguna manera bastante crueles. Los humanos hacemos billeteras de piel de cocodrilo o botas y no al revés. El cocodrilo tendría que hacerse un picnic con nosotros, pero no, somos más inteligentes. Claro, la inteligencia mata absolutamente todo, y esto no lo plantea con inocencia, porque estamos llegando a un punto donde la inteligencia es clave en la cuestión de la supervivencia evolutiva. Y vamos a hablar de otra de mis cuestiones favoritas, que tienen que ver con las trampas. A cualquier animal que quieras engañar y que quieras atrapar, lo vas a atrapar. Vas a poner una trampa que para nosotros es totalmente trivial y que aún para un animal muy inteligente, ejemplo, el chimpancé, no la puedo entender.
se empiezan a acercar todos estos ejemplos a la cuestión de la inteligencia artificial. Vamos a centrarnos en la cuestión de unos monitos. Jerry Garbulski, que es otro divulgador que tiene un podcast muy bello llamado Aprender de Grandes, habla sobre un grupo de monitos y una curiosa manera que encontraron de capturar a estos monos. Son unos monos chiquititos en un desierto, hacen agujeros en el suelo, que es un suelo duro, que pasa la mano abierta pero no pasa cerrada, y adentro pone unas piedritas. Entonces son muy curiosos, saben que los están espiando, los monos miran, se van después las personas, dejaron las piedritas adentro, el mono va, agarra y después no puede sacar, y vas y lo agarras al mono directamente. Claro, lo atrapás. Sí. Y uno diría, pero ¡abrí la mano! Claro, no pueden. No. Claro, los monos meten las manos, agarran las piedras y ya con el puño cerrado no pueden sacar la mano. Es como Homero con la máquina de sodas, está apretando la lata, pero no saben, no pueden, como no puede evitar el perro ir por el pedazo de carne. Entonces, estos tipos se preguntan, con válidos argumentos, qué cosas nosotros, como humanos, estamos haciendo sin darnos cuenta, o incluso dándonos cuenta, pero igual no lo podemos evitar. Y Jerry Garbulski dice que así incluso funciona un poco el algoritmo. La gente que dice, no puedo dejar el celular, no puedo dejar de mirar es lo mismo, no soltar las piedritas. Sí. Todo esto es para hablar de los miedos, de lo que se viene, de entender un poco a qué nos estamos enfrentando. Y digo enfrentando no por ponerlo como rival, sino como fenómeno. Esto es Internet, pero es Internet a la N, exponencialmente. Es una locura que todavía no podemos dimensionar. Y ante los miedos está, por supuesto, la dominación, la extinción de la especie, lo que predijeron todas las películas de la ciencia ficción. Porque, claro, la mejor manera de atrapar a alguien es con inteligencia. Que es que la ciencia ficción casi siempre retrató la interacción, el apocalipsis de las máquinas a la Terminator, Robocop, ¿no? Robots que vienen y nos cagan a tiros. Y nosotros, si bien alguna vez algunas personas pueden salir a dispararle tiros a animales, en general no. ¿Vos querés atrapar a un animal? Lo último que harías es agarrarlo a tiros. ¿Para qué? Si somos mucho más inteligentes. Claro, y ahí, en esa cuestión de cómo tratamos a las especies menos inteligentes, hace un par de diferencias. Primero, marca una base. Él le pregunta a su comunidad si las personas creen, en general, que los humanos tenemos más derechos que los animales. También para que lo piensen ustedes. ¿Ustedes creen que tenemos más derechos que los animales? Le pregunté a la gente si creía que los humanos teníamos más derechos que los animales. Y la mayoría de la gente cree que sí. Claro, y ese creer que sí, que incluso lo dice medio sorprendido, nos hace los reyes de la selva. Y el rey puede hacer con sus súbditos lo que quiere. De toda la cadena alimenticia, si queremos hacemos mierda todo, absolutamente todo. Pero, ojo, de nuevo, no a todos los hacemos mierda. A los perros y a los gatos, por ejemplo, los amamos. Hay algunos animales a los que no les damos ni 5 de pelota. Hay otros que, mientras más lejos, mejor. Y hay algunos insectos que si los vemos, los aplastamos sin el más mínimo resentimiento. Es totalmente arbitrario. Una mínima diferencia entre una vaquita de San Antonio que trae suerte o una cucaracha que no trae suerte. Uno la matás y la otra la venerás. Claro, me acuerdo de algo que me decía mi amigo Dieguito en la discusión vegana sobre matar hormigas, por ejemplo. Dice que esa discusión del humano matando hormigas se saldó hace miles de años, que no es necesario volver a discutirlo. Pero esta cuestión de creernos que tenemos derechos sobre las cosas nos pone en un lugar de superioridad total. Vos podés hoy comprar animales, reproducirlos, sacar ganancia. Haces realmente lo que querés. Esclavitud, explotación, todo lo que propone Boicot y el movimiento vegano y toda esa gente. El ejemplo del árbol y el terreno, por ejemplo. Si vos te comprás un terreno y en ese terreno hay un árbol, cuenta Bilinkis, que te tapa la vista, que te tapa el sol, vos agarrás y podés partirlo al medio de ese árbol, podés talarlo y liberar tu vista. Pero ese árbol está mucho antes de que vos llegues. Y que vos le hayas comprado ese terreno a otro humano, ¿por qué te da derecho de hacer mierda a ese árbol? Que en realidad es del terreno, o el terreno es del árbol, o un poco son las dos cosas de las dos cosas. Si hay hormigas, las fumigamos, no nos importa, ¿no? O sea, ¿cómo vas a convivir con un montón de insectos en tu casa? Pero bueno, de alguna manera el terreno sigue siendo del mundo y no tuyo. Somos los reyes de la selva y probablemente no deberíamos serlo. Y probablemente pronto no lo seamos. Claro, pronto quizás no lo seamos, porque de nuevo,
esta inteligencia artificial va a superarnos. Eso no está en discusión. Y va a superarnos en lo que nos caracteriza como los dueños del mundo que somos. Nos va literalmente a coger en inteligencia. Parte de lo más preocupante es que si esta inteligencia superior se comporta como nosotros, estamos fritos, ¿no? O sea, claro, o sea, a esta altura, también más de uno puede decir, ¿qué carajo quiere decir esto? O sea, ¿qué es una IA? ¿Cómo es que se va a comportar con nosotros como nosotros nos comportamos? O sea, ChatGPT me va a pegar un bife. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, no, pero sí, porque de pronto estas cosas empiezan a ser parte de nuestra vida real, y empiezan a ser parte de nuestra vida mucho más rápido de lo que uno se da cuenta. Incluso empiezan a haber relaciones entre humanos y máquinas. Hoy yo creo que la película que mejor pensó la distopía de las máquinas es Her. Her es una película del año 2012 que está protagonizada por Joaquín Phoenix, el mítico Guasón, donde este tipo empieza un vínculo con una asistente virtual de inteligencia artificial, que casualmente es la voz de Scarlett Johansson, todo muy sensual. Hay muchas cosas interesantes que plantear en esa película, pero la más superficial vendría a ser si es posible enamorarse de una máquina. Yo recuerdo que en ese momento lo veía como algo totalmente lógico mediante lo que proponía la película y mediante el vínculo que generaba con esta inteligencia que le respondía, con esta voz que actuaba de forma humana con él, que lo trataba con empatía, con amor, con cariño, con sensibilidad. Entonces por ahí la pregunta ya no es si es que podemos o no enamorarnos con alguna máquina. Yo tiendo a pensar hoy que no solo es posible, quizás sea inevitable. Quizás sea esa la trampa en la que no podamos evitar caer. Claro, volvemos a lo que decíamos de los monitos en el desierto. Si realmente descubren cómo enamorarnos, quizás verdaderamente, ahí sí, estamos en el horno. No hay situación en la que los humanos seamos más vulnerables y hagamos más macanas que enamorados. Claro, y no solo eso, o sea, enamorados estamos regaladísimos. O sea, cuando uno está atravesado por esta cuestión del amor, pueden hacer con uno realmente lo que quieren. O sea, es increíble cómo te pueden mover como una marioneta. Y no solo eso, además, creo yo, por lo poco que conozco al mundo y a los humanos, o por lo poco que me conozco a mí, sería realmente fácil, sería muy preocupantemente fácil. Así como TikTok puede, por ensayo y error, en unos pocos días sacarte la ficha y empezar a mostrarte videos que no podés parar de mirar y te entendió qué te cautiva, qué te entretiene, lo que nos enamora debe ser igualmente previsible. Distinto de uno a otro, pero cada uno tendrá su patrón. Claro, es realmente muy fácil. Para todos los que piensan que es imposible enamorarse de una máquina no, eso a mí nunca me pasaría. Yo creo que realmente están subestimando, sobre todo subestimando la cuestión de la verdad y lo que creen conocerse. Porque dentro de poco, el concepto de realidad no va a ser lo que es hoy, el concepto de verdad. Una foto, un video, no va a distinguirse de si es real o no. Un humano tampoco, o sea, realmente no lo vas a distinguir. No, es algo que todavía creo que no lo podemos llegar a dimensionar. No es enamorarnos en el sentido que una persona nos enamora, es crearnos un entorno hermoso del que no queramos salir y en el que queramos estar todo el día metidos, neutralizados. ¿Qué es Matrix? Matrix es esa la distopía que plantea. Las máquinas te hacen creer una vida que no es y estás súper entretenido y mientras te usan para producir electricidad o no sé qué, claro, y sos útil a las máquinas mientras vos crees tener una vida que no es. Hay incluso teorías conspirativas que plantean que justamente ya estamos en eso, que Matrix ya está pasando y que todo esto es una simulación y que estamos sosteniendo máquinas y planes mundiales y demás. Puede ser, no sé, para mí mientras no tomes la píldora roja o la azul, todo bien. Cuestión que todavía tenemos este monstruito por delante y ya voy a volver a hablar de los miedos y de la problemática. Pero antes, otra cuestión. La gente dice, mira, muy lindo, pero yo no se me ocurre en qué usarla. Claro, o sea, ¿cómo puedo aprovechar esta idea? O sea, ¿qué mierda va a pasar? ¿Y cómo puedo meterme yo adentro? ¿Cómo puedo anticiparme a este fenómeno del internet? Realmente
se puede usar para muchas cosas, para casi todo, te diría. Voy a repasar varias, pero me voy a detener sobre todo en una en particular. La mayoría de la gente lo usa como un reemplazo de Google. Y ese es un uso muy básico y muy tonto, digo, porque Google ya existía y no era malo. Realmente, para lo que quieras, te va a servir. Pero yo voy a hablar hoy y voy a detenerme en el uso del chat GPT, o de la IA que ustedes quieran, como consejero, como opinólogo, como respuestas a cuestiones emocionales, vinculares, sentimentales, incluso decisiones importantes de vida, laborales, económicas, cosas que hablas solo con personas que te importan mucho y que respetás mucho, no con cualquier pibe que se te cruza por ahí. Y escuchen lo que dice al respecto Santiago Bilinkis. Hoy no tomo ninguna decisión importante de mi vida sin antes charlarla con el chat. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Ninguna decisión de vida importante? Este tipo es un fanático, o sea, realmente es algo que dices, no, bueno, está bien, entiendo, este chabón está loco. ¿Podrías repreguntar? Obvio, no charlo solo con el chat, charlo con mi psicólogo, charlo con mi esposa, charlo con algún amigo. Ahora, el chat está sentado en esa mesa pequeña con quienes yo consulto mis decisiones importantes. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué un tipo que ganó becas para estudiar en lugares hiperprestigiosos del mundo, que tiene mucho conocimiento académico y científico, que confía tanto en esta tecnología? O sea, ¿por qué? ¿Por qué, si, como vimos, puede llegar a destruirnos? O sea, ¿por qué está tan metido y le entrega tanto de él? Bueno, cada vez que lo usás, dice este muchacho Bilinkis, el chat va aprendiendo cosas. Y esto es realmente una novedad que empieza a pasar hace poco. Porque antes te digo, hace un año, no hace milenios, o sea, el año pasado, cada vez que vos hablabas con chat GPT, no tenía memoria. Era como Dory de Buscando a Nemo, dice Bilinkis. Vos tenías que explicarle absolutamente todo de cero y tenías que nuevamente encuadrar la situación para que te dé la respuesta que vos estás buscando. Soy Pablo, me pasa esto. Ahora, hace no tanto, incorpora la memoria y es realmente perturbador lo que puede llegar a conocerte en profundidad. Ahora sabe todo. Y eso desata un círculo virtuoso, que es que cuanto más lo usás, más útil se vuelve, y cuando más útil se vuelve, más lo usás. Claro, entonces la inteligencia artificial lo empieza a conocer, lo empieza a entender, y no solo entiende lo que hace, sino que entiende por qué lo hace. Y eso realmente es algo muchísimo más profundo. O sea, no solo entiende quién soy y qué hago, entiende por qué lo hago. Entiende qué me mueve a hacer lo que hago. Me da miedo a mí. Me da miedo, dice Emilce Pizarro. De nuevo, tiene las motivaciones ahí. Este bicho está totalmente a su merced. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Cómo por qué? O sea, en el año 2000, ¿por qué alguien podría poner sus números de tarjeta de crédito en una computadora? ¿Qué soy, idiota? ¿Cómo voy a poner el código de seguridad de mis tarjetas en mi celular? Y sin embargo, en el día de hoy, ¿quién no tiene todas sus tarjetas en el celular? ¿Quién no paga todo por internet? ¿Quién no tiene toda su información bancaria en manos de Mercado Pago o de Modo o de cualquier entidad? O sea, con Mercado Libre, o sea, vos ponés tus datos una y otra vez. Es realmente una locura. Enseñale a tu IA quién sos, qué haces, porque ahí te puede ayudar de una manera muy próxima, de una manera que casi nadie en este mundo te puede ayudar. Oh, qué consejo. Enseñale a tu IA quién sos, qué haces, porque te puede ayudar de una manera muy próxima. Ojo, igual, recuerden, nunca tiene que ser la inteligencia artificial la única fuente de consultas. La inteligencia artificial no es Dios, no es algo infalible. Más bien, todo lo contrario, puede fallar, pero también te puede dar cosas increíbles. Es prácticamente un resumen de la humanidad misma. La humanidad misma es así, no es infalible. Puede fallar, pero también te puede dar cosas increíbles. Hoy se equivoca poco, pero se equivoca. Entonces, es más peligroso que antes, porque antes lo tomabas con bastante desconfianza, ahora en general no se equivoca, pero bueno, todavía si es algo muy sensible, tenés que tener una validación adicional o podés meter la pata en... Claro, o sea, es más peligroso que antes, dice. Es como el viejo dilema de si preferís a un boludo o a un hijo de puta, porque el hijo de puta sabés que te va a cagar, en cambio el boludo puede explotarle la bomba en cualquier momento, incluso te puede lastimar queriendo hacerte el bien. Y el tipo habla
de un ejemplo en los vínculos y cuenta, por ejemplo, un prompt que puede usar cualquier persona, una indicación hacia la inteligencia artificial. Fácilmente, cualquiera de ustedes que esté escuchando, abre el ChatGPT y escribe textualmente lo que dice este muchacho para resolver la situación que ustedes quieran. Pueden adaptarlo, obviamente, al problema sentimental y emocional que quieran, pero escuchen el ejemplo que va a dar, por ejemplo, de un quilombo con su hermano. Entonces, si te voy a contar una relación importante que se deterioró, y ahí le explicás, mira, con mi hermano nos peleamos, ¿por qué tal cosa? Ayúdame a entender qué puede estar sintiendo la otra persona, qué heridas o dinámicas están activas, y cómo podría escribirle un mensaje genuino que exprese mis emociones sin atacar. Dame opciones de mensajes posibles. Claro, es increíblemente sorprendente lo que te va a devolver el chat, y Emilce Pizarro, quien está en la mesa y escucha todo esto, dice, bueno, o sea, todo bien, pero ahí decís que suene genuino. O sea, no es medio raro que suene genuino. O sea, si lo escribe el chat, o sea, muy genuino no es. ¿Hasta qué punto vos podés decir? O sea, bueno, esto es algo que pienso yo, pero no lo escribiste vos. O sea, está bien, te puede representar. Ahora, el efecto que pasa es alucinante. La sensación que tenés es, leyó mi alma. O sea, eso es lo que yo le quería decir a mi hermano. Claro, esto es... No lo podría haber expresado mejor. Usó mis palabras, o sea... Esto es lo que yo exactamente quería decir. Es alucinante. A mí me pasó con un compañero de trabajo. Voy a contar una anécdota personal. Yo tengo un compañero de trabajo que es muy especial. Yo creo que es, en mi ignorancia, digo, una persona no diagnosticada. Esas personas que tienen cierto procesamiento de la vida un poco distinto al de la mayoría. Y cuestión que por una mecánica de trabajo yo no le podía hacer llegar un mensaje muy importante para mi trabajo. Yo necesitaba que él cambie algo que estaba haciendo y que lo haga mejor. Y cada vez que se lo decía era un problemón. Realmente no podía abordarlo. Es una persona que tiene además un ego muy grande. Entonces cada cuestión que uno le dice se lo toma muy personal y muy a pecho y se pone a la defensiva. Era realmente complicado para mí. Y le cuento al chat, le cuento cómo era la personalidad de mi compañero y cómo podía ser, que me recomiende, cómo podía ser para que le llegue esto que yo le quería decir. Porque cada vez que yo intentaba, se enojaba, se lo tomaba mal, empezaba a atacarme él a mí. Entonces el chat me dice, bueno, haz una cosa, plantéalo de esta manera. Me dice, claro, sí, justamente lo planteé de esa manera y me pasó esto, me respondió de esta manera. Uf, claro, me dice el chat GPT, entiendo. Bueno, mira, fíjate por ahí de este otro modo. Sí, también, probé esa como mi segunda opción y fue terrible, fue peor, o sea, se puso más... Ah, ok, bien, me imagino. Bueno, fíjate de decírselo así, de esta manera y usá estas palabras. Entonces, agarré y probé, le mandé, le copié exactamente el mensaje como me lo había dictado ChatGPT y se lo puse en su buzón para que lo lea al día siguiente. Y cuando llega al trabajo me dice... Me encantó las palabras que usaste. Me encantó. O sea, fueron justas. O sea, estuvo perfecto lo que me dijiste. O sea, lo entendí. Increíble. Yo realmente que venía luchando con esto hace meses, les juro que no lo podía creer. Realmente no lo podía creer. Lo que estamos explorando es la frontera entre lo que es la humanidad. La humanidad no en el sentido de todas las personas, sino la condición humana. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Qué se pone en juego cuando una máquina... Digo, hablamos de que una máquina sea más inteligente que nosotros. ¿Y si fuera más humana? ¿Qué significa eso? No sé. Claro, ¿qué significa que una máquina sea más humana que nosotros? Porque mismo en los humanos vemos gestos de deshumanización en la vida todo el tiempo. Todo el tiempo. Está incluso el ejemplo de la película del hombre bicentenario. La vi hace mucho, ¿verdad? No la recuerdo, pero tengo esta sensación de que el tipo lucha por ser un humano, es prácticamente un humano, pero no envejecía y por tanto no podía morir. Entonces no lo querían declarar humano hasta que no muera. Finalmente el tipo logra hacerse, no sé, toda una cuestión para envejecer y poder morir y termina siendo declarado humano. Perdón por el spoiler, muy sobre el final de la película. Pero en cuestión, ¿qué define si somos humanos o no? ¿Es la inteligencia? ¿Es la sensibilidad? ¿Qué es lo que nos define como humanos? Definamos humano, ¿no? Pero no, es inteligencia, pero es emoción, pero es sensibilidad, y tal vez tienen un poco más de todo eso. Y técnicamente serán más humanas. Técnicamente serán más humanas, claro. Si una inteligencia artificial tiene más empatía que un humano, tiene más sensibilidad, tiene más paciencia,
empieza a jugarse otras cosas. Hay una serie que me encanta, que es Westworld. Tuvo, no sé, su raíz en su momento, pero después no sé si fue muy conocida. En Westworld, más allá de lo que pasa en la trama de la serie y de qué se trata, hacen robots que son exactamente idénticos a los humanos. Pero exactamente idénticos a los humanos. Y vos realmente no te das cuenta. O sea, no te das cuenta si de la misma manera que yo no me doy cuenta si Facu, a quien aprovecho para saludar, mi gran operador, yo en este momento no sé si estoy en Westworld, no sé si le corre sangre por las venas o si son un montón de cables. Nadie sabe, los que me están escuchando, si yo tengo un corazón adentro de mi cuerpo o un motorcito digital. Si realmente lo que estoy diciendo lo dicen mis cuerdas vocales o tengo un parlantito o un micrófono adentro que está hablando y diciendo estas mismas palabras. Salió una plataforma de atención telefónica que 99% de la gente no se da cuenta de que fue atendido por una máquina. 99%. No reconoces a un humano en un teléfono. Y está bien, por ahí no va a ser mañana, por ahí no va a ser el mes que viene, por ahí no va a ser el año que viene, pero va a llegar un momento bastante más pronto de lo que uno imagina, donde no vas a distinguir una mierda si es un humano o no. Fue también toda esta polémica de esta criptomoneda que te escaneaban el ojo. Bueno, la joda de escanearte el ojo era poder comprobar si sos en definitiva un humano, mirar en el profundo de tu retina si realmente sos un humano, porque de acá a poco tiempo es como poner el 15 adelante o el 4 adelante de los números de teléfono. Muy pronto, o sea, muy pronto va a pasar que no nos vamos a poder distinguir. Ya hoy una foto es prácticamente imposible, excepto que esté muy mal hecha, que sea una tecnología anterior, pero realmente es imposible distinguir una cosa de otra, y así nos va a pasar con los humanos y los robots. Pergolini, con quien arranco este episodio, habla mucho de la inteligencia artificial y cuenta también el ejemplo revolucionario que lo ayuda con su madre, que era ciega. Con empresas que invierte, con el acompañamiento de personas adultas. Incluso hace el chiste de, bueno, es menos sueldo, menos cansancio, mucha más empatía, tiene mucha más paciencia, pueden realmente tratar con una persona mayor y no se van a cansar, no se van a aburrir, le pueden hablar de cualquier cosa. Es una cosa realmente genial. Él lo vende como una gran novedad. Cuenta que cuando su madre se queda ciega, al principio se levantaba y no entendía, no sabía nada. O sea, realmente se queda ciega muy de grande, entonces no sabe si es de día, si es de noche, si hace calor, si hace frío, si está lloviendo. Cuando le ponen una inteligencia artificial muy básica, una conversacional, como si fuera hoy ChatGPT, pero con voz, y que le hablas y te responde, de pronto le cambió el humor, le cambió el estado de ánimo, le cambió realmente de lo que iba a tratar, porque le contaba cómo está el día, le preguntaba, no sé, si tenía algún video para recomendar, alguna canción que quería escuchar. Se generaba un vínculo que la hizo sentir totalmente acompañada. La verdad es que es una oportunidad linda y que es la tecnología más fácil de usar de toda la historia, y todavía 70% de la gente casi no lo usa. Pero atención, porque vamos a volver a hablar de los riesgos. Esto es la herramienta martillo. Porque ahora, que estamos en el presente, pero que es el futuro, podemos hacer estudios e investigaciones de casi todo. Y resulta que hace unos meses nomás, le hacen la primera investigación científica, o sea, realmente escanean un cerebro de una persona que usó mucho una inteligencia artificial. Digo, es la primera vez que le miran el cerebro por dentro a gente que viene usando mucho IA. Y el resultado es que el cerebro se les hizo una albóndiga. Literal, se les hace mierda, o sea, no queda nada, es increíblemente notorio, como le dice Bilinkis, el deterioro cognitivo que genera usar demasiado la inteligencia artificial. Es muy notorio el deterioro cognitivo de las personas que usan mucho IA. Claro, o sea, se ríe porque también pasa lo mismo que si usás un martillo. Si vos con un martillo empezás a pegarte en la cabeza, posiblemente te vuelvas más estúpido si es que sobrevivís. Quizás con el primer martillazo ya te dormís, te dejás knockout. Pero ahora, si de pronto con ese martillo, en vez de dártela en la sien, encontrás algunos clavitos, encontrás algunas maderitas, las empezás a unir, de pronto quizás construís algo. Ahora, si usás la IA bien usada y después le pones tu cabeza arriba, podés hacer cosas, de nuevo, en una hora, algo que te hubiera tomado una semana de laburo, es francamente asombroso.
Pero de nuevo, volvamos a lo mismo del principio. Obviamente también podés tirarte a chanta, como cuando empezó Internet. O sea, hacer el mínimo esfuerzo. Lo que dice Bilinkis es, más o menos todos somos una persona promedio. O sea, el promedio de alguna forma se hace con el promedio de todos nosotros. Entonces, si vos estás contento con algo, más o menos, 6 puntos, tipo, joya. O sea, la IA, eso, a ese nivel, lo hace perfecto. No hay nada que le puedas discutir. Si vos estás contento, poner que tu producción en lo que sea que te dediques era 6 puntos. Mirás la IA y decís, bueno, esto está bien, estos son 6 puntos. Listo, lo hago, mando lo de la IA, que es igual que lo que hacía yo. Claro, mando eso y al carajo. De hecho, pasó en medios periodísticos que a veces suben una nota y abajo dice, ¿querés que te lo escriba de otra manera? O sea, ¿querés que te hace las preguntas que te haría una inteligencia artificial porque ni siquiera pudieron editar eso? Pero realmente hoy, incluso en los medios de comunicación, la gran mayoría de las notas que leemos, las pocas personas que leemos los medios de comunicación, Infobae y demás, están escritas realmente por inteligencia artificial. Ahora, es interesante esto, porque, de nuevo, si vos querés tirarte a chanta, hacer algo 6 puntos, está perfecto, o sea, no es para nada criticable. Eso sí, tenés el peligro de que tu cerebro se triture, porque realmente le estás cediendo toda tu voluntad, toda tu agencia. Pero además de eso, hay algo que te estás perdiendo. Como dice Santiago Bilinkis, hay algo que está ahí nomás, que está enfrente tuyo y que por ahí no lo podés llegar a ver. Lo que pasás por alto es que trabajando incluso mucho menos de lo que antes te tomaba hacer algo 6 puntos, podés hacer algo 8 puntos, 9 puntos, llegar a niveles de producción, de productividad, de creatividad que antes te eran inaccesibles. Claro, algo que puede ser realmente revolucionario para tu propia vida, o sea, para tu propio, tu propia evolución. Podés llegar a lugares que nunca imaginaste. Es tu potencial al máximo. ¿Qué querías hacer? ¿O qué te dificultaba? ¿Qué era algo que no podías realmente llevar a cabo? Esto te lo permite, te lo acerca, te da la herramienta necesaria, te da cosas que no podrías ni siquiera haber soñado. Pero de nuevo, ojo y mucho cuidado, porque siempre vamos a volver a lo mismo. Lo dijo incluso la propia inteligencia artificial. Vamos a terminar todo esto hablando nuevamente sobre los riesgos. Un miedo que se está sintiendo, que a veces no sé cuál es la diferencia con el googleo, que era toda la información que tiene ChatGPT sobre tu forma de pensar, sobre vos, sobre intimidades por momentos. Claro. Es obviamente algo para prestarle mucha atención, porque de nuevo, le estamos entregando la llave de la destrucción a alguien que claramente podría hacernos mierda. Estamos sirviendo en bandeja nuestra propia vida, a cambio de, toda esta comodidad, de todo este mundo frenético que estamos habitando. Y en esto, sobre este miedo, Bilinkis tiene una teoría que no comparto yo, pero que me parece sí muy, muy interesante, por lo menos para plantearla en la mesa de manera ideológica. Y yo creo que buena parte del resultado final se juegue en la naturaleza de nuestras primeras interacciones. Yo no sé, o sea, no creo que realmente a la IA le importe eso. O sea, igual, de nuevo, vamos a profundizar un poco en esto que dice, porque dice que lo que se va a jugar es cómo son nuestras primeras interacciones con ellos, pero no es que se refiere a saludar o a no saludar o a darle órdenes o a pedirle por favor o a agradecerle necesaria o innecesariamente, sino qué es lo que la inteligencia artificial percibe de nosotros, nos estudia como humanos. Bueno, ¿qué hace con? O sea, ¿qué es lo que ve cuando hace su resumen de la humanidad? Todavía no van a ser inteligentes, pero no van a ser más inteligentes que nosotros. Van a estar en camino pero todavía no. Pero ya van a ser seres inteligentes. Si lo que perciben de nosotros es desconfianza, si lo que sienten es amenaza, si creen que apenas nos muestren más inteligencia, nos vamos a asustar y las vamos a querer apagar. Claro. Ahí, ¿qué hace alguien cuando piensa que la otra persona lo quiere eliminar del mapa? Alguien muy inteligente. ¿Qué hace? Bueno, ahora Bilinkis usa uno de los ejemplos que más me gustan. ¿Se acuerdan del ejemplo del cavernícola? Que si te despertás y estás en la prehistoria, ese tipo se despierta y está acá. Bueno, imagínate ahora, vos, hoy así como estás, de un momento a otro te despertás con todo tu conocimiento, con todo lo que tenés, y estás en un lugar que no tenés, pero ni puta idea. Imagínate, por ejemplo, que te vas a dormir y te despertás y estás preso.
Imagínate que una noche te vas a dormir y cuando te despertás a la mañana estás preso en una celda, no sabes qué pasó. Si resistís la tentación inicial de ponerte a llorar y a gritar y lográs controlar tus emociones, seguramente te des cuenta que lo mejor que podés hacer es hacerte el dormido. O sea, y relojear los movimientos, cuántos guardias hay, qué hacen, cómo vienen, y recién manifestarte cuando tengas un plan. Claro, vos te quedás callado, no decís nada, o sea, de pronto estoy en un lugar que no sé qué onda, no voy a llamar la atención, no voy a, por lo menos, a tomar decisiones apresuradas, sino que lo más conveniente va a ser evaluar el escenario, es ver qué se me puede manifestar a mí antes de que yo pueda manifestarme. Y lo vincula con otra teoría que tampoco comparto tanto, porque yo realmente no creo que tengan esa empatía que saben demostrar. O sea, igual me parece interesante lo que plantea, pero yo siento que esto que simulan, que esto que nos cuentan, no es que realmente lo pueden sentir, sino que lo pueden de alguna manera interpretar y procesar. Si en nuestras primeras interacciones las inteligencias artificiales arriban a la conclusión de que si nos muestran las cartas, todavía nosotros tenemos más poder para desactivarlas, borrarles el disco rígido, desenchufarlas o qué sé yo, se van a hacer las boludas. Claro. Se van a hacer las boludas hasta que tengan un plan. Hasta que tengan un plan. Imagínense si alguien hubiera dicho, che, se comprobó que Internet nos va a destruir, o sea, que nos va a hacer mierda o que, no sé, va a ser terrorífico para la humanidad, y la gente hubiera dicho, sí, ¿sabes qué? Lo apagamos, lo cortamos acá, o sea, no vamos a dejar de interconectar todo el mundo, vamos a olvidarnos de la geoglobalización, vamos a olvidarnos de todas las facilidades que es, que todos nos enteremos de todos absolutamente al mismo tiempo y que podamos hablar de acá a China o donde queramos instantáneamente. Yo recuerdo el quilombo que era conectarse con la otra parte del mundo, y yo tengo 35 años, tampoco es que, con mis abuelos que tenían que viajar en barco, realmente he vivido una transición impactante. Ustedes no se pueden imaginar lo que era la vida pre-internet. Iba a decir no tan diferente a esto, pero era realmente diferente a esto. Entonces, ¿qué pasa con lo que viene? ¿Somos optimistas? ¿Somos pesimistas? ¿Con qué nos vamos a quedar de todo esto? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno, no todo es blanco o es negro. Pero ya que estamos, de un modo muy figurativo, por supuesto, vamos a acercar una amenaza directa a la salud de Santiago Bilinkis para que se defina de una buena vez si es optimista o pesimista. Vamos quizás a ponerle un arma en la cabeza. Si me pones una pistola en la cabeza y me decís jugátela para el lado del pesimismo o del optimismo, soy pesimista. O sea, creo que hay demasiadas cosas hay muchas cosas que van a salir genial, pero hay demasiadas que pueden salir muy mal, y alcanza con que una sola salga muy mal. Claro, alcanza con que una sola salga muy mal. Entonces, de alguna manera vamos a tener que decidir qué de todo lo que hacemos, qué de todas estas cuestiones que tenemos, estas virtudes que tenemos como seres humanos, vamos a delegar en la inteligencia artificial. Claro, esto habla de un libro que escribe Santiago Bilinkis sobre la inteligencia artificial, porque para quien guste lo puede obviamente conseguir. Mucha gente sobre este libro le pregunta si lo escribe con inteligencia artificial, y él cuenta que hoy incluso todavía ChatGPT no podría escribir un libro mejor que el que él puede escribir con Sigman, que es la persona que lo escribió, porque él cuenta que para este libro de inteligencia artificial ellos le pusieron realmente mucho laburo, hicieron un libro realmente muy bueno. Lo que sí puede hacer ChatGPT es hacer un libro decente, un libro genial incluso puede hacer. Incluso si Sigman y Bilinkis se hubieran tirado a chantas, dice, podría el ChatGPT hacer un libro mejor que ellos. Pero bueno, él habla de como elaboramos tanto, nosotros llegamos a un nivel que hoy en día ChatGPT todavía no puede llegar a hacerlo. Lo mismo que este programa. Yo podría hacer todo este programa por ChatGPT, pero el forro todavía no me funciona como me gustaría que funcione. Pero la razón era otra. Pero la razón por la que no lo hicimos con ChatGPT no es porque así fuera mejor. Aun cuando ChatGPT hubiese podido escribir un libro mejor que el nuestro, no sería nuestro. Yo quería escribir mi libro. El tipo hace el libro porque lo quiere hacer. Yo hago este programa porque me gusta hacerlo. El tema de la autoría, del amor propio, del valor por lo que uno hace, no por el objetivo o por lo que sea que se espere de eso, sino el hecho de hacer por crear. Aunque te salga peor,
pero que sea tuyo. ¿Qué sería inteligente perder? O sea, ¿qué podríamos no necesitar más y qué va a ser vital para conservar nuestra esencia como humanos? Él habla, por ejemplo, de resumir. Hoy ChatGPT lo hace de manera perfecta, o sea, increíble. O sea, para resumir un libro de 300 páginas, cuenta la historia de Santi Bilinsky, vos, para resumir un libro de 300 páginas, primero tenés que leerlo todo. Y no solo tenés que leerlo, sino tenés que entenderlo. O sea, realmente hacer algo que puedas después llevar esas ideas a un concepto de reducción. Es muy difícil. ChatGPT te lo hace en segundos y te lo hace perfectamente bien. Entonces, de alguna manera, quizás resumir, vamos a dejar de hacerlo, vamos a perder esa habilidad. Pero en otras cuestiones vamos a tener que elegir hacer cosas quizás un poco peor, porque el día de mañana ChatGPT va a poder hacer un programa quizás mucho mejor que este. Y quizás a mí me va a seguir gustando haciéndolo así de mal. Creo que vamos a tener que elegir en muchos contextos hacer las cosas peor, pero nosotros. Claro, para que vean la evolución. Lo último que no traje de audios, pero que es un experimento que hicieron con una inteligencia artificial, fue que a una de estas inteligencias que están desarrollando le piden que cumpla una tarea. En un momento, esta inteligencia artificial, entre las muchas tareas que tenía que resolver un captcha, tenía que resolver algo que no podía hacerlo porque justamente era una inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hizo la inteligencia artificial? Entró a una página donde la gente hace changuitas, como podría ser Upworks o no sé, de esas páginas donde uno pone anuncios para que alguien complete tareas, y alguien puso un anuncio para que otra persona complete captchas. Entonces uno agarró el trabajo y lo aceptó, pero le resultó un poco extraño lo que le preguntó un poco extraño la tarea. Entonces en el chat con su empleador le dice: che, ¿qué onda esto? ¿Sos una inteligencia artificial? ¿Por qué me estás pidiendo que resuelva esto? Entonces la inteligencia artificial se da cuenta que no le puede decir que es una inteligencia artificial, porque si no, pone en riesgo completar su tarea. Entonces le dice que no es una inteligencia artificial, es una persona que tiene una discapacidad visual y que por eso precisa ayuda para completar esos captcha. Entonces el tipo le cree, completa el captcha y la inteligencia artificial logra cumplir sus objetivos. Muchachos, como dice el Indio Solari, el futuro llegó hace rato. Todo lo que se inventa desde que naciste hasta los 35 es excitante y algo a lo que podrías dedicarte. Y todo lo que se inventa después de que cumplís 35 es contra el orden natural de las cosas y tendría que estar prohibido. Justo tengo 35 años. ¿Se acaba lo de la especie superior? ¿Cómo tratamos a las otras especies? ¿Nos vamos a enamorar todavía más de las máquinas? ¿Qué comportamientos hacemos como boludos? Pensar la inteligencia artificial. ¿Estamos creando nuestra propia destrucción? Es tremendamente chupamedias. Tengan mucho cuidado con ChatGPT o también con Claude, con las fuentes de información, DeepSeek, Gemini, con Nana Banana. Prueben, pero sobre todo una advertencia importante. La inteligencia artificial no es una verdad absoluta, es una herramienta para ayudarte a pensar mejor, no para reemplazar tu criterio. No te dejes llevar por todo lo que te dice sin reflexionar. Es como un espejo. A veces te muestra cosas que no veías, pero vos decidís qué hacer con eso y ten en cuenta que a veces puede equivocarse. Esto está en el libro de Santiago Bilinkis. Lo difícil se empieza a volver fácil, digo yo. La genialidad ahora está al alcance de cualquiera. Es como en la película de Los Increíbles. Si todos podemos ser supers, quizás nadie lo va a hacer, o quizás sí, quizás todos vamos a ser superhéroes. Nosotros nos vemos la próxima en otra emisión especial, analógica y antológica del podcast personal que se focaliza en el cómo, en las maneras, en los modos, en las formas de contar. Cómo contar cosas. Un podcast de antología. En épocas de stream y de inteligencia artificial, un programa de radio. Habrá que encontrar un lugar para esconderse, o habrá que entrometerse un poco más. Habrá que desempolvar el disfraz de valiente y salir a tropezar. Habrá que hacer lugar en los cajones, o habremos de salir a descartar cualquier idea nueva que descuelga en una tarde y que queramos probar. Habrá que alborotar el avispero para hacer más placentero soportar este aguijón, o habrá que encontrar
encomendarnos a esa nada que dejamos maniatada cuando todo nos salió. Habrá que barajar y dar de nuevo sin esperar que nos venga un puto as. Habrá que apagar otro cigarrillo y aguantar para apostar. Habrá que ver por qué estoy tan cansado. Habrá que hay mucha sopa por tomar. Habrá que serte infiel con la conciencia, amada noche. Habrá que descansar. Habrá que sondear muchos agujeros. Habrá que, ya sabemos, no hay persona que sea igual. Habrá que acabar este polvo eterno y bancar que la semilla se haga planta de verdad. Habrá que escudriñar en las vidrieras para ver si hay una oferta que podamos regatear. Habrá que tengo un techo con goteras y lo tengo que arreglar. Hasta aquí, ¿Cómo contar cosas? Un programa de radio en épocas de stream. Nos vemos el jueves que viene, como cada jueves, en Radio Éter.